a aquel que vive y permanece para siempre. Y también es una bendición poder estar en este lugar con el propósito de exaltar el nombre de nuestro Dios. Sean bienvenidos todos nuevamente a nuestro programa Viva. En inicio de culto, pues le doy la bienvenida uno por uno, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos esta noche. El deseo y el propósito, hermanos, al reunirnos es glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque vemos cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor para con nosotros. Yo decía el día jueves, el Señor muestra su misericordia para con cada uno de nosotros, manifestados en cada uno de diferentes maneras, en uno de una forma y en otro de otra. Pero cada uno de nosotros experimentamos día a día misericordia nueva para con nuestras vidas. Y es por eso, hermanos, que cuando le cantamos al Señor, es una actitud de agradecimiento, una actitud de gozo, una actitud que nosotros decimos gracias a nuestro Dios, porque Él es bueno y su misericordia es grande, porque Él ha sido todo para con nosotros. Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Lo que necesitamos, el Señor nos lo provee. Si necesitamos salud, Él es nuestro doctor por excelencia. Si necesitamos bendición, Él es nuestro proveedor. O sea, todo lo que necesitamos, el Señor siempre está atento a nuestras oraciones y Él nos responde. Bendito sea el nombre del Señor. Es una bendición, hermanos, cuando usted y yo reconocemos cuán grande es el amor de nuestro Dios. Sabe que con solo la salud, solo tener la salud, es una gran bendición, porque tan cara que se ha vuelto la salud ahora en día. Hace poco yo testificaba en la iglesia central, mi hermana le tocó que pasar por un procedimiento, ¿verdad?, bastante difícil por su problema de azúcar en la sangre, y en cierta ocasión le dejaron un tratamiento de 2 pastillas diarias, y eran pequeñitas las pastillas, así, mire, le costaba agarrársela con la punta del dedo, y cada pastilla costaba $75. Imagínense si le tenía que tomar 2 pastillas diarias por un lapso de 12 días. Imagínense la cantidad de dinero solamente en un blister de 12 pastillas vayan más de $1,500. Y no lo cuento para hacer alarde de que hay dinero, sino para que reconozcamos que con solo la salud es motivo suficiente para abrir nuestra boca y darle la gloria a aquel que vive y permanece para siempre. Porque muchas veces, como decían nuestros hermanos, quiere el tiempo después del mensaje y quiera esos vacíos, ¿verdad? Como que nadie quiere cantar, nadie quiere testificar. Yo creo que cuando empezamos a meditar cuán grande es nuestro Dios, cuando empezamos a meditar cuán grande es la misericordia del Señor, tenemos motivos grandes para darle gracias al Señor. Si cuánto cuesta un tanque de oxígeno que dura 24 horas para una persona que lo necesita. Entonces, haga cuenta solo en oxígeno cuánto Dios nos regala en la semana de bendición. ¿Cree usted que es un motivo grande para decirle gracias al Señor? Esta noche le hemos cantado a nuestro Dios. Vamos a orar para pedirle a Él que sea nuestro Dios, quien usa a nuestros hermanos que van a predicar el mensaje de la palabra del Señor. Que esta palabra venga llenando nuestras vidas, llenando nuestros corazones, que sea bendiciendo la iglesia. Y si hay amigos entre nosotros, que la palabra de Dios toque sus corazones y puedan reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Doblemos nuestras rodillas, hermanos, y oremos a nuestro Dios esta noche. Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos, Señor Jesús, porque nos permites poder alabarte, poder bendecir tu nombre, poder darte la honra y la gloria, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor, esta noche. Recibe la adoración, Señor, de tu pueblo que está comprado a precio de sangre. Usa a nuestros hermanos, Señor, que van a predicar el mensaje de tu palabra. Esta palabra, Señor, venga llenando nuestras vidas, Señor. Venga tocando los corazones de nuestros amigos que están con nosotros esta noche. Esta palabra venga dando fortaleza a nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Quédate con nosotros, Dios. Alabado sea tu nombre. Gloria al Señor. Bendito nuestro Dios.
Cantamos la otra alabanza para la gloria del Señor. Bello jardín, jardín de mi Señor, hay una fuente, fuente de agua viva, y ese jardín deseo descansar. Hay un río cristalino, perla preciosa, y adora la ciudad de Dios les bendiga, hermanos. Bendito y alabado sea nuestro Dios en esta noche por el enorme privilegio que nos da de estar reunidos en este lugar. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Esta noche es una noche de victoria. Es una noche que Dios ha preparado para que como pueblo de Dios nos reunamos en este lugar y alabemos y glorifiquemos el nombre del Dios que vive y permanece para siempre. Sean todos bienvenidos a este lugar, nuestros hermanos de Santa Cruz. Dios les bendiga por ese esfuerzo que han hecho de poder estar esta noche acá en este lugar. A todos los hermanos que venimos de Cuscatancingo, de la Iglesia Central, Dios les bendiga también. Dios recompensará el esfuerzo que hace cada uno de poder estar esta noche en este lugar. Y nuestros hermanos anfitriones también, Dios les bendiga a cada uno de ellos. Les agradecemos mucho la atenta invitación y también la dedicación y la alegría con la que nos reciben. Yo creo que ya hemos disfrutado del alimento material y hoy vamos a disfrutar del alimento espiritual. Que ese alimento espiritual también es de mucha importancia. Entonces, hermanos, esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a predicar la palabra de Dios, deseando que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas. Hemos orado y desde la primera oración que se ha hecho hemos sentido la presencia de Dios. Y esa es una buena señal. La señal es que Dios está en medio de su pueblo.
Quiero invitarles, hermanos, que abramos nuestras escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el verso 16 hasta el 21, le vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Mientras usted busca la cita bíblica, quiero darle la bienvenida a los amigos o amigas que tenemos esta noche en este lugar. Les decimos bienvenidos a la casa de Dios. Es el mejor tiempo que están invirtiendo en su vida, porque dice la palabra de Dios que del oír la palabra viene la fe. También a los hermanos y amigos que nos ven a través de la transmisión de las redes sociales, les decimos bienvenidos también. Les invitamos a que se queden con nosotros y que nos acompañen, porque esta noche hay palabra de Dios para cada uno de nosotros. Ya sea que estemos acá o que nos estén viendo a través de este medio, la presencia de Dios lo llena todo y está en todo lugar. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, hermanos, tenemos la cita para meditar en esta noche en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 16 al 21. Es un pasaje bastante conocido por todos, pero todos sabemos que cada vez que vamos a la palabra de Dios, siempre encontramos algo que Dios tiene para nosotros. Vamos a darle la lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de su Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Padre eterno. Dice la palabra de Dios: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Entonces Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Bendito sea nuestro Dios. Ese es el mensaje de esta noche. Yo creo que Dios quiere algo, Dios quiere hablar algo a nuestras vidas. Yo he titulado esta reflexión Creciendo en medio de la tempestad. Y si no se le queda todo el mensaje, que se le quede esta frase: creciendo en medio de la tempestad. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, el Evangelio de Juan es un evangelio muy interesante. Este evangelio es escrito aproximadamente ya por el año 80, año 90 después de Cristo. Aproximadamente unos 50 años después del ministerio terrenal de Jesús. Debemos de tomar en cuenta que Juan fue uno de los personajes que estuvo más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Fue uno de los más cercanos. Fue uno de los que tuvo el privilegio de ver con sus propios ojos la gloria de Dios manifestada en el momento de la transfiguración. Este hombre llamado Juan tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Y a estos dos le llamaban los hijos de Zebedeo. Y Jesús les cambia el nombre y ya no les llaman los hijos de Zebedeo, sino hijos del trueno. Como les decía, Juan fue uno de los discípulos muy cercanos de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con Pedro y con Jacobo. Después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, ellos van a venir a ser unos pilares importantes dentro de la iglesia, de la primera iglesia, a tal grado de que ellos se van a convertir en los líderes de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Y ahí Dios nos va a utilizar a estos hombres para guiar,
para instruir, para exhortar a la iglesia. Entonces, hermanos, el propósito con el cual Juan escribe este evangelio es algo bien interesante, porque en los 4 evangelios, el evangelio de Juan es el único que escribe y manifiesta de una manera abierta el propósito con el cual él ha escrito el evangelio. Y eso nosotros lo vamos a encontrar en el capítulo 20, versículo 30. Ahí él dice que estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hermanos, ese es el propósito principal con el cual Juan escribe este evangelio. Adicional a este evangelio, Juan tiene otros escritos. La primera, segunda y tercera carta de Juan. También tiene el libro que nosotros conocemos, un libro muy conocido, el libro del Apocalipsis. El libro de las revelaciones. Como les decía, Juan fue un elemento muy importante para la iglesia. Ahora, Juan se ve en la necesidad de escribir este evangelio porque la iglesia está enfrentando una situación muy difícil. Y la situación difícil que está enfrentando es que han surgido muchos falsos maestros que están negando la divinidad de Jesucristo. Y Juan empieza a escribir este evangelio con el único propósito de presentar la deidad de Jesucristo, que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, que verdaderamente Jesús es el Mesías, es el enviado por Dios, y que en esencia Jesús es Dios. Para esto, en el evangelio que hemos leído, Juan va a registrar 9 milagros, 9 acontecimientos, que cada uno de estos acontecimientos van a ser obras sobrenaturales. Y cada una de estas obras sobrenaturales van respaldadas con una enseñanza. La primera que Juan registra es cuando Jesús convierte el agua en vino en el capítulo 2. La segunda que Juan registra es cuando Jesús sana al hijo de un oficial del rey. La tercera es la sanidad del hombre paralítico. Una sanidad que nadie podía hacer sino solamente obrando de una manera sobrenatural. Un hombre paralítico que nadie podía hacer nada por él, pero Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo que se encarnó y que habitó en medio de los hombres, se le presentó a ese paralítico y lo levantó y lo sanó. Es algo que nadie más lo podía hacer. Luego, el siguiente milagro es la alimentación de una gran multitud de gente. Con unos pocos panes y unos pocos peces se alimentaron más de 5,000 personas. ¿Quién podía hacer eso? Nadie. Eso sobrepasa lo natural. Y hay alguien que es el único que no se sujeta al orden natural y se llama Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios, porque Él no se rige por los órdenes naturales, porque Él es el que ha establecido esos órdenes. Él tiene potestad y autoridad para obrar como Él quiere, en el momento que Él quiere. Entonces, hermanos, y luego encontramos como quinto milagro a Jesús caminando sobre las aguas. El sexto milagro es la sanidad de un hombre ciego. El séptimo milagro es la resurrección de Lázaro. Ya todos sabemos y conocemos y hemos escuchado esa narrativa de ese milagro.
El octavo milagro que registra este evangelio es la pesca milagrosa. Y el noveno milagro es la resurrección de Jesucristo. Estos 9 milagros nos van a demostrar, y Juan lo va a utilizar para comprobar que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Ahora, habiendo hecho esta breve introducción, vamos a ir al texto que hemos leído en esta noche. Y dice la palabra de Dios que al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Bendito sea nuestro Dios. Y dice que, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y vuelve a resaltar un detalle que quiero mencionar. Y vuelve a decir, y estaba ya oscuro. Pero aún más importante, Jesús no había venido a ellos. Prácticamente ellos iban solos en esa barca. Los otros evangelios, el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos, nos dan una narrativa de este mismo acontecimiento, y ellos lo hacen un poco más extenso y un poco más específico. Pero Juan hace como un breve resumen de este acontecimiento. Y como antes ya le había mencionado, el objetivo de Juan es presentar la deidad de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en los otros evangelios que ha sucedido un gran milagro. Jesús le ha dado de comer a una gran multitud de gente. Y la gente ha estado escuchando a Jesús, ha estado escuchando sus enseñanzas, y la gente no se quiere ir. La gente no se quiere ir. Se está pasando el día, la gente no ha comido, sus discípulos se acercan al maestro y le dicen, Señor, manda a esta gente que vaya a buscar qué comer, porque nosotros no tenemos que darles para comer a ellos. Y Jesús ve a la gente, ve a la multitud, se compadece de ellos y le dicen los discípulos que solamente hay unos pececillos y unos panes. Él les dice que los lleven a él. Se los llevan, él da gracias y ocurre el milagro. Se empiezan a multiplicar los peces y se empiezan a multiplicar los panes. Y tan grande la multiplicación de los peces y de los panes que comieron la multitud de personas y aún han sobrado cestas de pan y de pescado. Bendito sea nuestro Dios. Pero termina el tiempo de la enseñanza, ya está oscureciendo, y Jesús le dice a sus discípulos, entren a la barca, y los envía hacia Capernaum. Mientras ustedes entran a la barca y empiezan a avanzar, yo voy a despedir a la multitud, les dice Jesús. Jesús se queda a la orilla del mar, despidiendo a la multitud. Sus discípulos se adentran en la barca, en el mar, y todos ven que solamente los discípulos han subido a la barca y que el maestro se ha quedado ahí. Dicen los evangelios que cuando él despide a la multitud, se va hacia un monte, a un lugar apartado, a orar. Estando allí en ese monte, orando al Padre, los discípulos están solos en esa barca en medio del mar. Pero mientras ellos están remando con la intención de llegar al otro lado del mar, surge algo que en el periodo de mayo a octubre era muy común en ese mar. Y es que en ese periodo se daba un fenómeno natural en ese mar. Y este fenómeno natural se daba porque el mar de Galilea, que es un lago, pero le llamaban mar de Galilea por la dimensión que tenía. Le llamaban mar porque era grande.
Por este mar de Galilea estaba ubicado 210 metros bajo el nivel del mar. Es decir, que estaba en una parte baja. Y a su lado norte estaba el monte Hermón. Este monte Hermón se extendía 2080 metros de altura. Entonces, sobre el nivel del mar. Entonces, en esa época, de mayo a octubre, en esa época se generaban corrientes de viento que caminaban por los desfiladeros que habían entre los valles y iban a parar a esa parte del mar de Galilea. De la parte sur venían corrientes de viento caliente y de la parte norte eran vientos corrientes de viento frío. Cuando se juntaban en el mar, chocaban entre sí y generaban grandes olas. Y no solamente generaban grandes olas, sino que generaban grandes tormentas por el choque del viento frío y el viento caliente. Esto, hermanos, era algo que ya muchos lo conocían que sucedía en el mar de Galilea. Los discípulos eran hombres experimentados en navegación. Muchos de ellos eran pescadores y pescaban precisamente ahí, en el mar de Galilea. Ellos conocían de estos fenómenos que se daban en esa época. Pero dice la palabra de Dios que Jesús les envía que vayan a la otra orilla, hacia Capernaum. Estando ellos ahí en la barca, ellos iban a recorrer aproximadamente de 2 a 3 kilómetros para poder llegar hacia la otra orilla donde Jesús los había enviado. Pero dice la lectura que nosotros hemos leído hoy que ellos ya habían remado aproximadamente de 25 a 30 estadios, que eso equivale a una distancia de 5 kilómetros aproximadamente. Pero por estas corrientes de viento, ellos, en lugar de llegar a la orilla, las corrientes de viento los habían arrastrado hacia la parte de en medio del mar. Y ellos se esforzaban, ellos remaban y habían echado mano de toda su experiencia en la navegación y en lugar de salir, se estaban hundiendo cada vez más. Y dice uno de los evangelios que Jesús los vio. Jesús los vio que estaban fatigados. ¿Cómo los vio? No me pregunte, porque yo no le sabría decir cómo fue que los vio si él se había quedado ahí en el monte. Y ellos estaban en medio de la oscuridad, en medio de la tempestad y en medio del mar. Pero lo importante es que Jesús los vio. Y ellos estaban echando de todo su esfuerzo, estaban echando de toda su capacidad para poder salir a la orilla, para no perecer. Pero, hermanos, muchas veces hay cosas que nosotros, aunque hagamos lo imposible, que aunque hagamos todo lo que está dentro de nuestras capacidades, muchas veces no las vamos a poder resolver, porque van a ser cosas que van a ser más grandes que nuestras capacidades, que van a ser más grandes que nuestro intelecto, que van a ser más grandes que nuestra fuerza. Y ahí es donde nosotros necesitamos que el Señor de señores y Rey de reyes esté a nuestro lado. Amén. Esté juntamente con nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, los hermanos están navegando, están luchando contra esa tempestad. Y dice que el viento ha soplado de una manera que golpea el agua y levanta grandes olas. Y levanta y los lleva a los hermanos a una condición sumamente difícil, sumamente delicada. Pero Jesús ha permitido que sus discípulos pasen por esta situación, es porque Jesús tiene un propósito para con ellos.
Jesús tiene un propósito para con ellos. Y el propósito que Jesús tiene para con ellos es para que ellos crezcan en fe, para que ellos crean que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Porque dice uno de los evangelios que cuando Jesús se aparece caminando sobre las aguas y les dice yo soy, dice que ellos tienen miedo y no creen. Y no creen que es Él. Piensan que es un fantasma. Entonces, hermanos, esto es una gran lección para nosotros y debemos de tomar una buena enseñanza para nuestras vidas. Y es cuando nosotros estamos en medio de la dificultad, debemos de acordarnos que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Un Dios que puede obrar sobre la enfermedad que es más grande que nosotros. Un Dios que puede obrar sobre el problema que es más grande que nosotros. Porque muchas veces cuando nosotros entramos al problema, entramos pensando que vamos a cruzar y que no va a pasar nada. Entramos pensando que lo vamos a solucionar y yendo al médico y que todo va a estar bien. Los discípulos entraron al mar, se subieron a la barca pensando en que en 2 o 3 kilómetros más adelante ya iban a estar en la orilla. Pero no contaban con esa tempestad que se les iba a venir a medio camino. Así mismo pasa en la vida de nosotros. Muchas veces llega una enfermedad y nosotros vamos donde el médico y pensamos que en el médico vamos a encontrar la solución y que va a ser algo rutinario. Pero el problema es que cuando el médico da el medicamento, tomamos el medicamento y lo seguimos al pie de la letra y en lugar de mejorar, seguimos empeorando. Y la situación, en lugar de mejorar, se está volviendo más hostil. Y visitamos otro médico, y visitamos otro médico, y dan otro tratamiento, y dan otro diagnóstico, y la situación no cambia, la situación no mejora. Quiero decirle, amado hermano o amada hermana, que nuestro Señor Jesucristo, Él sí tiene la solución a cada una de nuestras necesidades. Bendito sea nuestro Dios. Él sí tiene el poder, Él sí tiene la autoridad para obrar sobre toda enfermedad. Se llame como se llame, Él puede obrar. Y Él puede obrar de una manera sobrenatural. Bendito sea nuestro Dios. Hace poco estuvimos acá en el culto de acción de gracia de nuestro hermano Marcos. Y escuchamos el testimonio de un hermano, de su hija. Y yo creo que los que no habíamos escuchado ese testimonio, nos fuimos impactados esa tarde de este lugar. Es impactante. Porque es algo impactante. Dios le dijo al hermano, le voy a dar un cerebro nuevo a tu hija y te voy a entregar una hija nueva. Y Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Y ese día aquí estaba esa niña contando el testimonio de la obra y la maravilla que Dios había hecho en su vida. Es algo tan maravilloso cuando los médicos le habían dicho que de un 100%, un 1% era la probabilidad que saliera bien de la operación. Y que si salía bien de la operación, iba a quedar en estado vegetal. No se iba a mover, no iba a escuchar, no iba a ver y ni siquiera lo iba a conocer a él. Ese era el diagnóstico médico. Y es que naturalmente eso le tocaba a ella. Naturalmente, por la caída que sufrió, naturalmente, eso era lo que le tocaba. Pero nosotros tenemos un Dios que sobrepasa lo natural. Un Dios que obra donde el hombre ya no puede obrar. Allí está la mano de Él obrando. Bendito sea nuestro Dios. Por lo tanto, amada iglesia, yo le animo en el nombre de Cristo Jesús. Tengamos fe. Porque si el médico ha dado un diagnóstico que no es muy alentador, tenemos un Dios poderoso. Bendito sea nuestro Dios, que Él traspasa las barreras de lo natural para llegar a lo sobrenatural y obrar en favor de nosotros. Bendito sea nuestro Dios.
Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Y lo creemos no solamente por lo que leemos en las Escrituras, sino porque nosotros lo hemos visto, sino porque nosotros lo hemos experimentado. Bendito sea nuestro Dios. Somos testimonios vivos de la obra sobrenatural que Dios hace en la vida del creyente. Bendito sea nuestro Dios. Somos testimonios vivos de esa obra gloriosa. Porque cuando el doctor dijo, es cáncer y ya no se puede hacer nada, Dios dijo, aquí empiezo a orar yo. Bendito sea nuestro Dios. Y ese cáncer desaparece y los médicos se quedan sorprendidos y dicen, ¿y cómo es esto? Nosotros tenemos una respuesta por esa pregunta. Se llama Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Y a Él estamos dando la honra y la gloria esta noche. Bendito sea nuestro Dios. Estos hombres, hermanos, tenían esa dificultad en medio de la tempestad. No era fácil. La vida de ellos corría peligro. Es cierto que ellos eran hombres experimentados en navegar en esas aguas. Pero por mucho que las podamos todas, llega un punto en el cual ya no sabemos qué hacer. Y lo único que nos queda es doblar las rodillas y levantar las manos y clamar al Dios eterno. Bendito sea nuestro Dios. Y lo maravilloso es que tenemos un Dios que responde. Tenemos un Dios que nos escucha, un Dios que nos oye y no solamente nos escucha, sino que Él actúa, Él obra. Bendito sea nuestro Dios. Estos hombres estaban atemorizados por la tempestad que se les había venido. Yo quizás no pudiera imaginarme qué es esa angustia o esa agonía de estar en una embarcación que está a punto de hundirse. Si a mí hasta subirme en las lanchas esas de Apulo me da miedo, yo no me subo. Pero el detalle es que ellos, siendo hombres experimentados, estaban atemorizados. Temían por sus vidas, porque la tempestad era tan grande que ya todo se les había salido del control de sus manos. Y estoy enfatizando en esto, hermanos, porque muchas veces nosotros dejamos a nuestro Dios como última opción. Muchas veces dejamos a nuestro Dios como el último recurso. Primero vamos a un lugar, primero tocamos una puerta y no se nos abre, tocamos otra puerta, no se nos abre y buscamos amistades y nos dicen que no se puede y buscamos otra amistad y no se puede tampoco. Pero se nos olvida que lo primero que debemos de hacer es clamar a nuestro Dios. Clamar a nuestro Dios. Porque Él es grande en amor, Él es grande en misericordia. Él está atento a escuchar el clamor de su pueblo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, Jesús aparece en medio de la tempestad. Y aparece de una manera gloriosa, caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. Y si nosotros hacemos uso de la imaginación, hágase la idea que las aguas no estaban mansas. Había una gran tempestad, había unos grandes vientos, había unas grandes olas, y Jesús majestuosamente, Él va caminando, y me lo imagino yo con toda la calma del mundo, caminando paso tras paso sobre las aguas.
y allí estaba soplando el viento y él firme caminando sobre las aguas. Pedro aún dice, si eres tú, haz que yo vaya a donde estás tú. Y él le dice, bájate de la barca y ven. Aleluya. Y cuando Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua, dice que él quita la vista del maestro y se fija en los vientos, se fija en las olas, y él tiene miedo y se empieza a hundir. Eso pasa cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo Jesús y ponemos la mirada en la gravedad del problema y ponemos la mirada en la gravedad de la enfermedad. Pero si nosotros tenemos fija la mirada en Cristo Jesús, Él hará lo imposible en nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios. Porque que Pedro diera esos 2 pasitos sobre el agua, eso rompía el orden natural. Y lo hizo. Y lo hizo mientras mantuvo su mirada puesta en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Mientras nosotros mantengamos la mirada puesta en Cristo Jesús, grandes cosas Él hará en nuestras vidas. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, hermanos, hay algo que traspasa todo entendimiento, y es este milagro, porque como les decía, naturalmente es imposible que una persona pueda caminar sobre el agua. Es imposible, porque nuestro peso, hay una ley que es la ley de la gravedad, y la ley de la gravedad es la que nos arrastra hacia abajo, hacia la tierra, y nuestro peso es superior a la molécula del agua. Entonces, nosotros, naturalmente no podemos caminar sobre el agua. No se puede. No se puede. Es imposible. Porque nos hundimos, la gravedad nos atrae hacia abajo y no podemos mantenernos en la superficie del agua. La unión molecular del agua crea una fuerza en la superficie, pero esa fuerza no es suficiente para mantenernos a nosotros de pie sobre el agua, porque nuestro peso y la fuerza de la gravedad es más fuerte que esa fuerza que produce la unión molecular del agua. No se puede. No se puede. Y cualquiera puede, ay, los barcos, ¿cómo es que andan en el agua? Es porque el área y la dimensión de los barcos es más grande que su peso, y eso les permite que puedan estar sobre la superficie del agua. Pero nosotros, nuestro pie no es más grande que nuestros cuerpos. Nosotros nos hundimos. Es imposible que nosotros podamos caminar sobre el agua. Por Cristo Jesús va caminando paso tras paso, está el viento azotando, están las olas levantándose, y Él va a paso firme en auxilio de sus discípulos. Y les está enseñando a sus discípulos que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y Juan inicia este evangelio diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y también dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Bendito sea nuestro Dios. Ese mar, esa agua que estaba ahí, por Él había sido hecha. Bendito sea nuestro Dios. En otro pasaje, van en una barca y Él está dormido en la parte de abajo de la embarcación, y se levanta una gran tempestad y azota la barca, y los tripulantes, los marineros, han hecho de todo, han lanzado todo lo que les hacía peso, y ellos están afligidos. Llegan los discípulos donde el maestro duerme y le dicen: Señor, ayúdanos que perecemos.
Jesús va durmiendo tranquilo en la barca. Y él se levanta y le dice al viento, calla y enmudece. Y la tempestad cesó, dice la palabra de Dios. Y la gente que estaba en la embarcación se quedaba maravillada y decía, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién cree usted que es ese? Es el creador y el hacedor de cada una de las cosas visibles e invisibles. Bendito sea nuestro Dios. Es el verbo de Dios. Y a Él nosotros le servimos. A Él nosotros le adoramos. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Cree usted que vale la pena que nos sintamos honrados, que nos sintamos privilegiados de estar esta noche en este lugar, dándole alabanza, dándole la honra y la gloria a Él, porque Él vive y permanece para siempre? Porque en otro tiempo, a esta hora, este día, estábamos haciendo cualquier otra cosa menos la voluntad de Dios. Menos la voluntad de Dios. Algunos en los carnavales, otros en los bailes, otros en la discoteca, otros a esta altura del día, de la noche, ya ni sabían ni quiénes eran, de embriagados o de drogados que estaban. Pero de ese mundo perdido, de ese mundo de tinieblas, de ahí Dios tuvo misericordia de cada uno. Dios tuvo misericordia de nosotros. Gracias a Dios por eso. Y Él extendió su mano y dijo, este es mío. Lo tomo, lo lavo con la sangre de Cristo Jesús, lo limpio y lo llevo a un lugar de honra. Eso es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Eso es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y tal vez quizá no hayamos sido de esos alcohólicos, cuneteros. Quizás no hayamos sido de esas personas perdidas en los vicios y en la droga. Pero teníamos la misma necesidad que ese que estaba tirado en la cuneta. Teníamos esa misma necesidad. Porque el mundo nos estaba arrastrando y nos llevaba para donde quería y nos hacía como quería, y éramos enemigos de Dios porque estábamos en contra de la voluntad de Dios. Pero Cristo, en su infinito amor y su misericordia, nos alcanzó un día y perdonó nuestros pecados. Gloria a Dios. Y si eso fue, yo creo que eso es suficiente para estar agradecido con nuestro Dios. Pero si eso fuera poco, también Él está en la disposición de ayudarnos en los momentos de tempestad, de ayudarnos en los momentos de dificultad, de ayudarnos en los momentos cuando no hay palabras para expresar el dolor, la angustia o la tribulación que estamos pasando, sino solamente hay lágrimas, hay gemidos, pero Él entiende y conoce cada una de esas lágrimas. Él entiende y conoce cada uno de esos gemidos, y Él está presto a ayudarnos a salir de la dificultad. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, en Cristo Jesús las tenemos de ganar todas. Porque dijo Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos. De Él somos. Y si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos por Él. Todo es ganancia para nosotros, hermanos. Por lo tanto, motivo a la iglesia esta noche que el gozo y la alegría esté a flor de piel en nuestras vidas, porque tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso que es capaz de romper las reglas establecidas sobre la naturaleza en beneficio de cada uno de nosotros. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios que tiene el poder para caminar sobre las aguas. Un Dios que los vientos y la mar le obedecen. Bendito sea nuestro Dios. Pero muchas veces nosotros no le queremos obedecer.
Muchas veces nosotros somos renuentes De la carne cobarde. y creemos ser más sabios que Dios. Y obramos y actuamos en nuestro entendimiento según nosotros. No sabemos que tomados de la mano de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Hermano, hermana, quiero decirle en esta noche que si usted está pasando alguna enfermedad o está pasando alguna dificultad, Dios puede obrar esta noche en su vida. Dios puede obrar esta noche en su vida. Y cualquiera pudiera decir, estos hermanos ya aburren orando por los enfermos, y los mismos enfermos pasan todas las vigilias. Cualquiera pudiera decir de esa manera, pero nosotros no sabemos si hoy Dios tiene un milagro preparado para cualquiera de los que estemos en este lugar. Nosotros no lo sabemos, Él en su sola potestad sí lo sabe. Bendito sea nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos de aprender a crecer en medio de la tempestad. Amén. Porque Aleluya. muchas veces las tempestades vienen a nuestra vida para hacernos crecer. Amén. Para hacernos crecer. Gloria a Jesús. Porque hay veces que nos hemos quedado estancados y han pasado los años y nos acomodamos a vivir en medio del problema. Nos acostumbramos a vivir con la enfermedad. Y decimos, es que esta mi enfermedad, decimos, ya la hacemos propia. Esta mi enfermedad no me deja ir a la vigilia. Esta mi enfermedad no me deja estar en el culto tranquilo. Esta mi enfermedad, no diga mi enfermedad, hermano. Porque cuando nosotros nos acostumbramos a vivir con la enfermedad, nos hemos resignado a que Dios ya no puede hacer nada con nosotros. Pero tenemos un Dios poderoso, hermanos. Aquel hombre estuvo tirado más de 30 años a la orilla del estanque. Allí estuvo más de 30 años. Y cuando él intentaba bajar al agua del estanque, ya había bajado otro más listo que él y ya se había ido sano con su milagro. Pero él fue perseverante, se mantuvo ahí año tras año, tras año, tras año, esperando su milagro. Pero un día apareció aquel que caminó sobre las aguas, apareció en su vida y le preguntó a él, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre le dijo, es que cuando yo bajo al agua, ya otro ha bajado antes que mí y él ha sido sano. Pero Jesús no le estaba preguntando eso. Esta noche Cristo Jesús te dice, ¿quieres irte sano de este lugar? Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Mezclar fe que Dios puede obrar esta noche en nuestras vidas. Hermanos, le doy gracias a Dios por el tiempo que me ha permitido estar con ustedes en este lugar y poder compartir la palabra de Dios. Todavía faltan otros hermanos que van a continuar, pues el culto lo llevamos hasta las 12 de la medianoche, así que hay tiempo suficiente para que predique otro hermano, hay tiempo suficiente también para que usted cante de acción de gracia y alabe al Señor, porque Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Saludo a toda la iglesia en el nombre del Señor, que la paz de Cristo sea con todos. Dios les bendiga. Mientras Jesús caminaba sobre las olas del mar, mientras Jesús caminaba sobre las olas del mar, Él dice, y Jesús le dice, Él dice, y Jesús le dice, mientras Pedro caminaba, la éxito, mientras Pedro caminaba, la éxito, Señor, amamos a Pedro como clama, Señor, sálvame maestro, sálvame Cristo, sálvame
hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Gracias al Señor, hermanos, en esta noche, por la oportunidad, hermanos, el privilegio que Dios nos permite, ¿verdad?, poder estar reunidos, un pueblo grande, hermanos, que Dios ha congregado en esta noche, ¿verdad? Así es que Dios nos bendiga a todos en uno, ¿verdad? Dios bendiga al hermano Patiño que me extendió, ¿verdad?, la invitación. Y es así, hermanos, como pues en esta noche el Señor pues me permite a mí y a los que andan conmigo, ¿verdad?, los hermanos de allá que venimos de Santa Cruz, ¿verdad? Así es de que alegres porque podemos estar esta noche juntos, ¿verdad?, adorando y exaltando al Señor, ¿verdad? Dios bendiga, hermanos, al hermano, ¿verdad?, que nos ha predicado la palabra de Dios. Es para nosotros, hermanos, sabemos que es la palabra, hermanos, la que a nosotros nos instruye, ¿verdad? Nos da, hermano, cómo podemos, hermanos, caminar, ¿verdad? Así es que Dios nos ayude a cada uno, hermano. El hermano leía, ¿verdad?, en el Evangelio según San Juan, una historia muy hermosa, hermano, ahora es para nuestra enseñanza, ¿verdad?, para nosotros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 16 en adelante, quiero darle, hermanos, la lectura una vez más como una confirmación. Dice, hermano, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice a la letra. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gozo le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Bendito el Señor. Mi hermano ha sido amplio, ¿verdad?, en la prédica. Se tomaba como el tema, ¿verdad?, como un tema creciendo en medio de la tempestad. Como iglesia, hermano, de una u otra manera, tempestades, ¿verdad?, dificultades vienen a nuestras vidas. Lo bueno, hermano, de todo esto, hermano, de que no vamos solos, ¿verdad? Jesús dice, hermano, en su palabra, confiad en mí, o dice, confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Amén. Hermanos, si nosotros confiamos en Él, hermanos, seremos también victoriosos. Así es. Por eso, hermano, la Biblia dice que separados de Él, ¿verdad?, separados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Hermano, pero dice Pablo, todo lo puedo en Cristo porque es Él quien me fortalece. Es decir, iglesia, en esta noche con Él, ¿verdad?, somos victoriosos, ¿verdad? Hermano, con Él, hermano, llegaremos hasta la meta final, hermano, que es, hermano, cuando Cristo venga, ¿verdad?, o la muerte nos sorprenda. De una u otra manera, hermano, Dios nos va a ayudar, hermano, siempre y cuando nosotros le seamos fieles a Él. Porque Él ha prometido, hermano, estar con nosotros todos los días. Quizás cada uno de nosotros, hermanos, tenemos pues, algún testimonio, ¿verdad?, a veces de los momentos difíciles que hemos vivido dentro de la obra, hermano, pero también, hermano, quizás cada uno tenemos, ¿verdad?,
un testimonio, hermano, de que como, hermano, la mano de Dios, ¿verdad?, nos ha sacado en victoria, hermano. Dios nos bendiga y nos ayude como iglesia. Hermano, porque hay un enemigo que como iglesia tenemos. La Biblia le llama adversario. Que el apóstol Pedro, hermano, lo llama, lo describe y dice que anda, hermano, como un león, ¿verdad? Hermano, como un león, hermano, rugiente alrededor nuestro, ¿verdad? Hermano, buscando ese a quien, hermano, devorar. Dios nos ayude, hermano, para pararnos firmes. Hermano, porque las corrientes, hermano, de este mundo, hermano, son fuertes. Hermanos, y corremos el peligro, hermano, de ser arrastrados, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia en esta noche, hermano. Dice que, hermano, los discípulos, ¿verdad?, estando ya dentro de esa barca, hermano, se vino una tempestad fuerte. Un viento fuerte, hermano, que era contrario, ¿verdad? Y usted sabe, hermano, que, hermano, pues eso, hermano, lo hace mucho más difícil.